de Salud. Katy Tolosa, cuéntanos dónde estás. Sí, chiquillos, estamos en Concepción y vamos a conversar con Andrea Bello, es la madre de Sofía, que tenía una atención médica con un especialista en abril de este año. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ella al momento de acudir a la cita tuvo retrasos, un retraso importante en la atención y que casi 3 horas, imagínense eso, ella decide retirarse, pero al momento de ir a buscar medicamentos en otra oportunidad, en la ficha aparece de que ella, su hija, habría recibido esta atención médica, cosa que nunca ocurrió. Cuéntanos, Andrea, ¿qué ha pasado desde abril en adelante? ¿Tú hiciste la denuncia a la superintendencia de esa? Mira, primero saludar a todos y dar las gracias por este espacio para visibilizar, porque esto no tiene que ver solamente con la Sofi, sino que con miles de sofitas y sofitos, digamos, que hay, que se atienden en el hospital y que en el fondo no sabemos. A mí me queda la duda si es que esto es una práctica habitual de ese especialista o de otros más. Entonces, luego de esperar 3 horas, digamos, la Sofi se descompensó porque ella tiene una discapacidad, ¿cierto?, intelectual, tanto rato estar esperando ahí, por lo que decidimos retirarnos. Hicimos las consultas, nadie sabía dónde estaba el doctor, nadie sabía qué pasaba, no contestaba el teléfono y me dijeron que si yo me iba a quedar ausente. Por lo que decidí dejar esta constancia en la UIRS y para, en el fondo, no como un método de denuncia, porque podía entender que el doctor podía haber tenido alguna complicación, sino que más bien para dejar una constancia que yo sí había ido ese día y que por las razones que me retiraba. Bueno, 15 días después, como decías tú, fui a retirar los medicamentos y me acerqué a pedir una hora. Y ahí me encuentro con la sorpresa que la Sofía había sido atendida. Tal fue mi shock que partí a la OIRS. Recién ahí me entregan la respuesta, porque a mí me llegó una respuesta por mail, que era el mismo reclamo que yo había hecho. Nunca me había llegado la respuesta, siendo que ellos tienen 5 días para poder resolver. La persona muy amable me atendió en el hospital y me entregó esta respuesta, con lo que me dijo vaya a hablar con la enfermera jefe, digamos, a ver si puede solucionar esto. O sea, te reagendaron la hora de atención para decir, claro, bueno, efectivamente, sí, ahora sí, Sofía puede ser atendida, pero la respuesta del hospital en su momento fue de que iban a hacer una investigación, ¿te respondieron algo? Nada, dado esto yo quedé en shock. Me vine con mi hora médica, que fue para el 6 de junio, estamos hablando que yo fui como el 14 de abril, que era el 6 de junio, se empezaba a acercar la fecha y esto me empezó a provocar mucha angustia. Estaba súper mal, mientras más se acercaba la fecha, iba al hospital, fui a hablar con los profesionales, cabeza de la Sofi, del área administrativa, para ver si es que yo podía cambiar el médico, por lo que no podía. Y al parecer es el único especialista o son solamente 2 que ven columna y claramente decidí no asistir a esa cita. Básicamente porque cuando me hacen un llamado para adelantar, luego que aparece esto en la radio Bio Bio, ¿cierto? Me hacen un llamado para adelantar la hora. Y a lo que yo dije que iba a respetar esta hora del 6. Bueno, entre todo esto, cuando hice la primera denuncia, me reagendan esta hora para poder volver a reclamar en el hospital, ya se me había pasado la fecha. Pero la verdad es que yo estaba en shock porque no podía entender lo que pasaba. Siendo siempre una mamá que anda peleando por los derechos de su hija, que es completamente bloqueada porque es pelear contra una mole, es pelear contra Goliat. Entonces, lo que me motivó a seguir con esto, y es donde hago en mayo la denuncia a la Superintendencia de Salud, es pensando en esas sofitas que vienen de Tirúa, que vienen de Lota, que vienen de Los Álamos, que tienen que tomar buses muy temprano y que están condicionados a estar toda una mañana ahí hasta que el bus se vaya de vuelta, y si el doctor no llegó, y si quedaron ausentes. Entonces hay todo un tema administrativo. Primero fue la marcación, después fue lo de las licencias médicas. Junto con eso, el hospital regional también tuvo problemas con médicos que firmaban, ¿cierto?, y que estaban haciendo atenciones particulares. Entonces digo, ¿qué pasa con la gente humilde? ¿Qué pasa con aquel que no tiene la voz para poder pelear por los derechos de sus hijos o de pacientes que están ahí? Entonces, al final todo se hace un tema administrativo porque el paciente se silencia por temor,
porque tienes que esperar un año más para una nueva consulta, el administrativo se calla porque tiene que tapar esto que están haciendo, digamos, sus jefaturas, que ellos son dioses. Y más arriba se hacen los lesos en el fondo, porque claro, salen a dar explicaciones. Sin embargo, si yo soy líder, soy jefe de una unidad y pasan todas estas cosas, tengo que hacerme responsable. No puedo decir solamente estoy en una investigación. O sea, yo lo mínimo que esperaba era que me hubieran llamado del hospital alguien de más arriba y preguntarme qué pasó y poder solucionar esto, porque no son todos los funcionarios, no son todos los servicios. Eso quería preguntarte, Andrea, porque finalmente hoy ya se cumplen 2 meses. El plazo que te dieron por parte de la Superintendencia de Salud para investigar lo ocurrido, ¿se cumplió o todavía queda algo de tiempo? Lo que pasa es que salen ahí en la página, estuve leyendo diferentes plazos según el tipo de gravedad. La Sofi sigue todavía, está ingresado el reclamo en 2 meses, pero dice que está en etapa de admisibilidad. O sea, tengo que esperar si es que mi reclamo fue admisible o no. Y de eso han pasado 2 meses. Ahora ya, si desde el propio hospital del recinto no le entregaron una información certera, una respuesta al reclamo en su momento de lo que ocurrió, por último, haber dicho, bueno, vamos, sí, se reagenda, pero para ti eso no es una respuesta o no es un acto que finalmente te beneficie, porque hay más personas que hoy día estarían pasando por lo mismo. Claro, claro. Definitivamente yo siempre he buscado el colectivo, nunca lo individual, entonces yo no voy a buscar una solución solo para la Sofi, porque ese ha sido mi motor y mi impulso, la Sofi por las otras personas que están más atrás. Ahora, claramente eso igual me perjudicó porque tuve que hacer todo particular y cuando llegué donde el doctor particular me dice no podemos hacer un diagnóstico si no tenemos imágenes, lo cual era muy difícil porque tenía que ser en bipedestación y la Sofi está siempre en su silla de ruedas. Entonces me dice, yo no la puedo diagnosticar, me dice, porque yo la veo sentada en su silla de ruedas, la veo alineada y sí veo que ella se echa hacia adelante, pero veo su columna recta. La revisó, la tocó, me dice, pero necesito imágenes, yo no puedo diagnosticar. Claramente no es, digamos, algo de vida o muerte, pero sí queda en la ficha clínica de mi hija para toda la vida. Entonces eso es lo que yo necesito, que en esa ficha clínica quede la verdad. A lo mejor le achunta con el diagnóstico, pues a lo mejor el doctor tenía razón y es una leve escoliosis, como le pone él, pero que alguien me lo diga con cosas fehacientes, con la verdad. Primero con haberla ocultado, ¿cierto? Con haberla revisado, haberla sentado en la camilla, haber conversado conmigo acerca de su historia, pero no así de la nada que aparezca este diagnóstico y que quede impreso en su hoja de vida, que es para toda la vida. Acá hubo una negligencia tremenda, una falta a la ética, una falta a los derechos como paciente, en este caso también al tener una supuesta intervención, una supuesta consulta y también un diagnóstico que en algún momento puede que sea cierto, pero no lo sabemos hasta el momento, hasta el día de hoy, si es que sí o no lo que indicó en ese papel que también uno dice es falso. Sí. Sí, podríamos decir que es casi una falsificación de instrumento público, porque él entra a una historia clínica que es privada, ¿cierto? Que solamente podemos acceder súper pocas personas, y él pone ahí un diagnóstico que no sabemos si es real. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, porque ¿será solamente la Sofi? ¿Qué pasará con los otros niños? ¿Has tenido conversación con mamás, con parte de las agrupaciones en las que ustedes pertenecen? ¿Se ha pasado también lo mismo? Sí. Dicen que es una práctica habitual de varios profesionales de ahí del hospital, pero nadie se atreve a denunciar porque en el fondo es lo que tiene, es lo que hay. O sea, claro, el sistema en algunas cosas funciona muy bien y en otras no. No se valoran, por ejemplo, los policlínicos que están ahí, que hay profesionales que con lo que cuesta encontrar profesionales que atiendan en el servicio público y después quedan, o sea, no se les da el valor que para el paciente tienen. Entonces podemos esperar meses, hasta años que nos llamen, pero son por estas malas prácticas de algunos profesionales, insisto, porque yo que me atiendo en el servicio público desde ya hace 4 o 5 años, no había tenido este tipo de problemas y resulta que alzo la voz, como te digo, no solamente por la Sofi, sino que por otras personas que
que vienen de lejos y que es súper sacrificado llegar con el frío, levantándose temprano. Ese día estábamos con una señora que ella no vino con su hijo, venía a mostrar exámenes y que tomaba 2 locomociones antes de llegar al bus que los traía al hospital. Entonces, al final es un abuso. ¿Qué van a hacer en este caso ustedes? ¿Van a esperar el resultado, la respuesta de la Superintendencia de Salud o van a exigir ir más allá, en este caso, con el propio Hospital Regional de Concepción? Mira, yo creo que voy a seguir esperando el plazo, que eran 90 días de la Superintendencia de Salud, y saber, ver qué es lo que resuelven ellos. Yo en mi reclamo digo, yo no busco pelear ni que llegar al colegio médico con el doctor, porque es una falta ética tremenda, pero sí que la tranquilidad de que sí se está investigando, de que no solamente a ese médico, sino que también a los otros médicos, y asegurarme de que nuestro gran Hospital Regional de Concepción, que muchos le tenemos mucho cariño, siga funcionando y tenga el nivel que ha tenido siempre, digamos. Andrea Bello, queremos agradecerte estos minutos que nos has dado y que has hecho la denuncia a través de tus plataformas ya desde hace varios meses, desde abril, en este caso desde el 7 de abril, cuando comienza esta historia en que ella lleva a su hija al Hospital Regional de Concepción, pero finalmente a cambio de una atención hoy día tiene una falsificación de instrumento público, como bien tú dices, podría ser en este caso un diagnóstico que fue de alguna manera señalado por un médico que no revisó a su hija en situación de discapacidad, chicos. Gracias, Katy, por esta conversación con Andrea. También gracias a ella por confiar en nosotros para contarnos la historia de Sofi, que como bien decía, hoy es Sofi, pero mañana pueden ser otras niñas, otros niños, otras personas en situación de discapacidad que vivan una situación similar, y esperemos que eso no ocurra. Así que hay que visibilizarlo. Gracias, Katy, por tu trabajo. Nos vemos, chao, chao. Bueno, ustedes saben, también nos pueden hacer sus denuncias a través de nuestras distintas redes sociales, porque esa es la idea, poder interactuar con ustedes todos los